Sí, buenos días. Hola, buenos días, Camilo. Buenos días, sí, soy yo. ¿Con quién hablo? Sí, habla con César de la Fundación Foresta, que le buena. hicimos una entrevista el otro día. Sí, buenos días, César. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, tengo una buena noticia. Cuéntame, Que César. al final ha pasado la selección y va a formar parte del proyecto de Emplea Verde del Cabildo de Gran Canaria. Pues la verdad es que me da una alegría muy grande, César. La verdad que es una muy buena noticia. Muchísimas gracias, la verdad. ¿Cómo lo lleva Margarita? Ya... ¿Bien? Bien, bueno. Sí, ¿tú? Bien, yo en principio ya terminé ¿Ya con terminaste la poseta esa? Sí, por esta zona en principio parece que están casi todas hechas. Hay que seguir rodando, ¿sabes? Sí, hay que seguir porque Donde haya más matillo. esta ya se ve que la tenían también un poquito, pero la renové. Sí, lo que dicen ellos, repasarla y... Sí, repasar un poco. Eres una fiera, Margarita. ¿Y tú también? Ay, Dios. ¿Cómo lleva los madrugones, Margarita? Bien, bien. Bien, bueno. Sí, yo como estoy acostumbrada a Ah, ya levantarme te levantabas temprano. Yo me levanto igual. Yo no me levantaba tan temprano, pero tampoco lo llevo tan mal. Voy a coger la gorrita, Margarita, porque ya está pegando un poquito perico. Sí. La tengo por aquí arrimada. Pues póngase usted la gorra, no se me vaya a poner una insolación aquí, mi niño. No. Esta pobre está muerta. Esta no tiene nada. ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí en la labor. Había 4.000 solicitudes y tú eres uno de los 20 afortunados. Afortunado, sin más, y afrontarlo con mucha ilusión e intentar estar a la altura. ¿Qué se supone para ti ese sueldo que va a entrar ahora en casa para tu economía familiar? Deuda, gracias a Dios, no tengo, pero lo dicho, la vivienda, la comida y los gastos, porque capricho en mi caso tampoco es que haya muchos, pero la verdad que supone casi lo que a todo el mundo, un alivio y quitarse una carga de los hombros. Muchas gracias por atendernos y nada, te dejamos para que puedas seguir. Gracias a ustedes Enhorabuena por preguntarme, muchísimas gracias. Hasta luego, que vaya buen día. bien, buena tarde, buen día, hasta luego. Hola Margarita, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Estuvimos contigo en el proceso de selección, ahora estás aquí. ¿Cómo fue ese momento en el que te llaman y te dicen el trabajo es tuyo? Uf, eso yo no me... Una que yo no me lo esperaba, pero fue una alegría. Yo me di hasta salto y hasta lloré, porque yo esto no me lo imaginaba. Por el hecho de que fue tanta gente que se presentó, yo tengo que decir, caí de pie. Oye, ¿qué significa para ti ese sueldo que va a entrar ahora en casa, para tu economía familiar? Yo ahora mismo es que estoy en el paro y yo no tengo nada. Te dejamos para que sigas con tu labor. Sí. Muchísimas gracias por pues nada, contarnos tu caso y sobre todo enhorabuena. Gracias. Gracias. Hasta luego, Muchas Margarita. gracias a todos. Chao. Gracias. ¿Qué le ha parecido lo que ha visto? Pues refleja muy bien dos perfiles, ¿no?, que participan de estos planes. Una mujer, 56 años, forma parte de esos colectivos que tienen dificultades para encontrar un empleo, más de 4 años en el desempleo. Y después un joven que reconoce que lleva toda la vida trabajando, pero que no tiene un título, no tiene ningún certificado que acredite esos conocimientos, ¿no? Pues, ¿qué es lo que le da el plan de empleo? Un certificado de profesionalidad, y lo va a hacer al mismo tiempo que está percibiendo un salario. Consejera, ¿cuántos canarias han estado en ERTE por la pandemia? Hemos llegado a tener más de 260.000 personas en ERTE. Antes de la pandemia se tramitaban en la Dirección General de Trabajo unos 90 expedientes y hemos llegado a tramitar hasta en un solo día 3.000 solicitudes. En 2020 se destruyeron en Canarias 112.800 empleos, 1 de cada 5 desempleados estaba aquí, en el archipiélago, con un 22% de paro. Fuimos, según el Eurostat, la región europea con una tasa más alta. En junio, los datos de desempleo en Canarias eran de 271.800 personas, 45.900 más que en junio
del año anterior. ¿Cómo se puede paliar esta situación, estos datos? Pues como se ha estado haciendo, por un lado, evitando que se destruya más empleo con los ERTES, ¿no? En 2013 los hoteles, la actividad económica estaba en pleno funcionamiento y llegamos a tener un 33% de tasa de paro. Y lo segundo, una vez que se protege el empleo, pues protegiendo también, ayudando a las empresas y después con políticas activas, pensando en la reactivación económica y reorientando ese esfuerzo de formación, de planes de empleo. Los colectivos de autónomos denuncian la falta de protección, las dificultades para acceder a ciertas prestaciones. El año pasado, desde esta consejería, pusimos en marcha una línea extraordinaria para complementar el cese de actividad, que ha sido para los autónomos la gran medida para evitar la destrucción de empleo autónomo, ¿no? Hemos destinado 14 millones a autónomos, casi 6.781 solicitudes de autónomos han sido atendidas y ahora dentro de los 1.144 millones, 70 millones se han destinado a la línea de autónomos que tributan por módulos. Por lo tanto, se ha hecho un esfuerzo. ¿Tenían que cumplir algunas condiciones esos autónomos para poder acogerse a esas ayudas? En esta última de los 1.144 millones, además, el trámite para los que tributan por módulos es muy sencillo, era presentar la solicitud, solo tienen que estar dados de alta en la Comunidad Autónoma de Canarias su actividad y un requisito que marca la ley y que es verdad que ha sido muy controvertido y aprovecho para explicarlo porque ha sido una de las quejas recurrentes, ¿no? La obligación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social, un requisito para acceder a estas ayudas. ¿Pero por qué? Porque la excepción que establece la Ley General de Subvenciones, que permite exceptuarlo, dice cuando una norma así lo permita. Y la norma que regula los 1.144 millones de euros para pymes y autónomos dice expresamente que tienen que estar al corriente. Claro, pero si no tienen dinero quizás para poder afrontar esos pagos y necesitan esas ayudas, no pueden acceder porque no pagan. Entonces, ¿cómo? Bueno, hay otros mecanismos que también se han arbitrado, que es el solicitar, digamos, los aplazamientos. En esos casos sí se puede acceder a las ayudas, las moratorias, aplazamientos. Era una vía y además hicimos mucho hincapié en que se acogieran a esta fórmula. Es verdad que al final aplazas la deuda y tendrás que pagarla, pero mientras tanto puedes acceder a esta ayuda. En el caso de Canarias lo establecimos sin intereses de ningún tipo. Este año se van a destinar pues más de 80 millones a las personas autónomas. Esto no se ha visto nunca, nunca. Es decir, ¿cuántas ayudas se dieron en la anterior crisis económica? Cero. ¿El pleno empleo es una utopía en Canarias, consejera? Pues siempre se establece que hasta entre un 2 y un 3-4% de desempleo, ¿no? Estaría dentro de ese pleno empleo. ¿Pero a costa de qué? ¿De precarizar? No es solamente pleno empleo, o el debate no habría que centrarlo solamente en pleno empleo, sino en calidad del empleo, en las condiciones de ese empleo. En su consejería hay un órgano, el Consejo General de Empleo. ¿Qué papel juega? Es un órgano tripartito donde están las organizaciones sindicales más representativas, donde están las patronales y por el que tienen que pasar todas aquellas políticas activas de empleo. Hemos hablado con algunos de los vocales que participan en ese Consejo General de Empleo y esto es lo que nos han contado. The way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens. Empezamos. ¿Por qué se crea un Consejo General de Empleo y cómo se decide quiénes forman parte de él? Se vio la necesidad de instrumentar todas las políticas de empleo y formación en un organismo único. Intentamos poner nuestro granito de arena para
favorecer el empleo y la formación en Canarias. Pero el que elabora el plan es el Gobierno. Nosotros lo que hacemos son puntualizaciones. ¿Y cuáles son sus principales peticiones en las reuniones del Consejo? Lo que pedimos es que se haga un análisis previo de la necesidad de esas políticas activas de empleo que se van a implantar, de esos programas, y que también se haga un análisis posterior de la eficacia. Proponemos que se estudie los nuevos yacimientos de empleo. La verdad que la Administración es bastante receptiva. Lo que pasa es que muchas veces el problema viene de arriba, de legislación estatal, que muchas veces no tenemos competencias para poderla abordar. Hemos facilitado el desarrollo de una cooperativa en el norte de Tenerife dedicada al sector agrícola. Estamos intentando fomentar una cooperativa en La Gomera de oficios varios. ¿Y están satisfechos con las medidas que está adoptando la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo? Pues diría que a veces sí, a veces más o menos y a veces no. Nuestro espíritu siempre es el de la crítica constructiva. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces desde que se toma la decisión hasta que se lleva a la práctica hay una serie de complejidades que somos lo que intentamos que la burocracia no lo paralice. ¿Y qué otras medidas plantean para la reactivación económica? La derogación de la reforma laboral y la subida del salario mínimo van a tener una acción directa en la reactivación económica. A las empresas hay que ayudarlas. Se considera que las empresas canarias por el COVID han perdido casi 9.000 millones de euros y las ayudas que vienen son por 1.000 millones de euros, es decir, hay 8.000 millones de euros que van a tener que las empresas que soportar. Lo que hay ahora son ayudas a la contratación, pero ningún empresario, si no necesita trabajadores, con la actual crisis no va a contratar a nadie por muy barato que le salga. ¿Y qué papel juegan cabildos y ayuntamientos a la hora de desarrollar lo que ustedes diseñan en el Consejo? Pues un papel muy importante, primero porque son las administraciones más cercanas a la ciudadanía y son los encargados de ejecutar muchos de esos programas mediante convenios. Cosas que los empresarios no hemos estado siempre muy de acuerdo, porque nosotros pensamos que es mejor que la empresa privada sea la que haga ese tipo de obras. ¿Están satisfechos con las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Canarias para favorecer la creación de empleo? Siempre vamos a querer más. Cuando se votó el Plan Extraordinario de Empleo Social, nos abstenemos porque creemos que tienen que ir encaminados hacia ese análisis previo, hacia ese análisis posterior. Pues las valoramos positivamente, sobre todo en la ayuda a la creación de empleo autónomo. Canarias es de las comunidades autónomas que más ayuda a la puesta en marcha de pequeñas empresas, de personal autónomo. ¿Y se invierte lo suficiente en las políticas de promoción y creación de empleo? Bueno, pues seguramente nunca será suficiente lo que se invierta, sobre todo en una región como en Canarias, con las tasas de desempleo que se sostienen. 1 de cada 4 personas en disposición de trabajar en Canarias no encuentra trabajo. Lo que hay que hacer es que se gestionen bien. ¿Y qué análisis hacen del mercado laboral en Canarias en estos momentos? El mercado laboral canario está súper complicado. Las cifras del paro duplican las del Estado. ¿Es el Consejo General de Empleo una buena herramienta para buscar acuerdos entre sindicatos, empresariado, gobierno y así poder bajar las cifras del paro? Todos remamos en la misma dirección. Nosotros creemos que sí, si no nos levantaríamos de la mesa y nos marcharíamos. El Consejo no deja de ser un instrumento más de una política que se llama Concertación Social de Canarias. Seguro que mantienen un diálogo fluido con la consejera en este caso, pero ella está viendo ahora mismo esta entrevista. ¿Algo urgente que quieran comentarle? Que facilite de medios al Servicio Canario de Empleo. Eso provoca muchas veces retrasos en la ejecución de los planes. Adaptar las convocatorias y las bases reguladoras para impartir esa formación a unos parámetros de calidad que nosotros creemos que en estos momentos no se dan. El tamaño medio de la empresa en Canarias es de micropyme. Con ese modelo, hacer formación dual, como está pensada en la educación, es bastante difícil. Que de verdad se busque o se exija a las patronales el mantenimiento del empleo a cambio de recibir esas subvenciones, esas ayudas o ese rescate. 30 millones de euros de los fondos europeos van destinados a ayudar a trabajadores inertes, una ayuda extra que puede llegar a alrededor de 51.000 familias, citaban desde el gobierno. ¿Es suficiente y están llegando esas ayudas? Yo no sabría decirte si son suficientes, pero sí palían un poco el problema. El Gobierno ha destinado 84 millones de euros en ayudas para autónomos y pymes que se están entregando a través de las cámaras de comercio. ¿Se ha entregado ya todo ese dinero y si es así, en qué se está invirtiendo? Fueron aprobados 15.000 expedientes.
la ayuda media 2.153 euros. Pues casi la mayoría, restaurantes, cafés y bares, transporte en taxi, comercio mixto integrado al por menor. Y también fue un poco complejo para las empresas llegar a este tipo de subvenciones, aunque se intentó que el proceso fuera lo más sencillo posible, pero parece que están funcionando bastante bien. También existe otra línea de ayudas, en este caso 1.144 millones de euros de fondos europeos. ¿Cómo va ese reparto? ¿Cómo van esos trámites? Habían 3 tramos, el plano para los autónomos, después de empresas de menos de 50 trabajadores y más de 50 trabajadores. Parece ser que el tramo de más de 50 trabajadores va muy bien. El problema está siendo, parece ser, entre los de menos de 50 trabajadores, porque ahí sí es verdad que es muy complejo y parece que incluso las solicitudes no han llegado a cubrir el dinero que había para ese tramo, con lo cual, según está en la convocatoria, se pasaría al tramo superior. Quizás hubiera hecho falta a lo mejor una oficina técnica, lo que pasa es que como se ha querido sacar, esto es la pescadilla que se muerde la cola, si hacemos más cosas pues tarda más en salir, entonces se ha primado que salga pronto, porque si las ayudas después llegan tarde y la empresa le van a dar la ayuda cuando ya ha cerrado, pues ya no tiene ningún sentido. Y por último, ¿todas estas ayudas crees que van a evitar que esos ERTE se terminen convirtiendo en ERE? Todas estas ayudas esperemos que consigan estos fines que comentábamos de mantener el tejido productivo, mantener los empleos y de garantizar las rentas a las personas. Que estos ERTE no se conviertan en ERE pasa porque se vincule necesariamente la concesión de ayudas a las empresas al mantenimiento de la estabilidad de las plantillas y, por otra parte, al fortalecimiento de la acción sindical dentro de las empresas. Las empresas, todo el dinero que han recibido en forma de ICO, lo tienen que devolver. Entonces va a ser muy complicado la devolución de esos créditos. Estas ayudas van a evitar que muchos de los ERTE se conviertan en ERE, lo van a evitar. Pero no descarto que sí que hay alguno que se produzca porque la empresa haya llegado tarde a la ayuda o no haya podido conseguirla. ¿Está de acuerdo con los portavoces de sindicatos y empresarios? El diálogo es eso, dentro de la relación con sindicatos y patronales nos sentamos, dialogamos, negociamos y acordamos y a veces partimos de posturas divergentes y finalmente se trata de llegar a un acuerdo, ¿no? Uno de los compromisos que hemos adquirido con la estrategia de activación para el empleo es evaluar anualmente las políticas activas de empleo, porque elaboramos estrategias que duran 4 años, dentro de 4 años las evalúas y ¿qué pasa? Que si te equivocaste, ¿no? Ya 4 años después, ¿qué más da? ¿No? Tenemos que ser capaces de ver si hay distorsiones, deficiencias en el tiempo que estás gestionando para poder corregirlas y ser mucho más eficaces y ser capaces de medir mejor el impacto de nuestras políticas. No solamente es cuánto dinero destinamos, que sí, sino qué impacto de verdad tienen esas políticas de transformación, de activación, ¿no? Consejera, ¿cuántos empleos deberían crearse o con qué cifra de desempleo cumpliría usted su objetivo de legislatura? Antes de la pandemia teníamos un 18,78 de tasa de paro, ¿no? Habíamos rebajado ese umbral del 20%, ¿no? Todo eso cambió con la pandemia. Yo creo que como mínimo, si finalizamos la legislatura con las cifras previas a la pandemia, tendríamos un buen punto de partida. En este tiempo de pandemia, para agilizar los trámites o para confirmar que la ciudadanía recibiese las prestaciones, la colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal, entre el SEPE y el Servicio Canario de Empleo, ha sido fundamental. ¿Cómo valora ese flujo de trabajo? Compartimos el mismo espacio, de hecho a veces la ciudadanía confunde quiénes somos Servicio Canario de Empleo y quiénes son el SEPE. Con la pandemia y desde luego vaya por delante que el trabajo de los sanitarios ha sido extraordinario y excepcional y han hecho un esfuerzo sobrehumano para responder a la pandemia, pero ha habido mucha más gente en primera línea y entre ese personal ha estado el personal de empleo y del SEPE. Han trabajado fines de semana, la gente se ha volcado, ¿verdad? Que a veces la ciudad no lo percibe. Precisamente hemos hablado con 2 trabajadoras, una del SEPE y otra del Servicio Canario de Empleo, y esto es lo que nos han contado.
in a crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you. Yaisa, ¿cómo estás? Sí, Bien. buenos días, Alicia, ¿qué tal? Eres trabajadora del Servicio Público Estatal de Empleo. ¿Qué gestiona realmente el SEPE? Pues me gusta que haga esta pregunta porque hay mucha gente que lo desconoce. Cuando vas comúnmente a la oficina del paro, ahí hay dos organismos. Están el Servicio Canario de Empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal. Y el Servicio Público de Empleo Estatal, fundamentalmente, que pertenece al Estado, lleva las prestaciones. Te puedo decir que en mayo de 2020, en la pandemia, se reconocieron 3,6 millones de prestaciones por ERTE y en Canarias fueron 200.000 prestaciones de ERTE. Y no solo de ERTE, llevamos también prestaciones contributivas, ayudas asistenciales como la renta activa de inserción para víctimas de violencia de género, los liberados de prisión. O sea, que abarcamos muchísimo y abarcamos muchas necesidades de los hogares canarios. Hemos visto cómo durante la pandemia problemas informáticos afectaban a los usuarios, ciberataques también incluso. ¿Cómo lo han sufrido ustedes desde dentro? Pues nosotros ya hace tiempo que lo llevamos denunciando, que nuestros medios informáticos son muy obsoletos y era algo que se veía venir ya y estuvimos bastante tiempo parados sin quererlo. Algo que se podía haber evitado desde las altas esferas, creemos. ¿Han estado saturados? Miro para atrás y veo la labor que han hecho mis compañeros porque fue jornadas intensísimas hasta las 11 de la noche, sábados, domingos, fines de semana, porque la gente los necesitaba. Entonces, y es que dimos más del 100%, es que se nos multiplicó por 7 de las cargas de trabajo. Fuimos vistos como los villanos de la sociedad, como que éramos unos vagos, como que estábamos en casa sin hacer nada. En las redes sociales decían que querían incendiar las oficinas. No entendimos porque no llegó a la sociedad lo que realmente estábamos haciendo. ¿Y ahora esa situación cómo es? No se ha reforzado el Servicio Público de Empleo Estatal como debería, y más en Canarias. Ahora mismo nos está llamando gente a las oficinas telefónicas a insultarnos porque no van a cobrar, pero depende de nosotros. Si nosotros estamos pidiendo más refuerzos, pedimos más medios técnicos, no podemos más. Hay que culpabilizar a quien es culpable, no al trabajador. Hablan incluso de maltrato social. Sí, como te comentaba antes, es que nos llegaron a tildar como los villanos de todo esto. O sea, tú veías que alababan a los sanitarios, a los que atendían el supermercado, y nosotros éramos los malos. Cuando nosotros estábamos al 100% con jornadas de hasta las 11 de la noche, sábados, domingos, porque es que la gente nos necesitaba para llegar a final de mes. ¿Cómo vas a mirar para otro lado? Y entonces la gente no entendía que no, porque decía, es que no cobro. Salían en los programas, en las teles, no cobramos. Pero es que no podíamos más, no llegábamos a todo el mundo. Se tuvo que hacer un programa en un mes para poder abarcar todas esas solicitudes. Y así hubo errores, hubo fallos que todavía a día de hoy, un año y pico más tarde, seguimos haciendo y resolviendo los errores de ese entonces. Cuando la ciudadanía les culpa a ustedes, al funcionariado, ¿hay alguna parte mínima, aunque sea, en el que sí entienden esas quejas? Efectivamente que yo entiendo las quejas, ¿cómo las voy a entender? Si yo me pongo al otro lado, digo, pero si esto es la calidad que están dando, la que llega al público, la calidad que están dando es nefasta. Claro que me puedo poner en su lugar, porque yo a veces me he quejado con otras administraciones públicas, pero ¿qué hacemos nosotros cuando nos estamos dando todo y no llegamos? Ya los artes, ya casi todo el mundo está cobrando más o menos bien, estamos intentándolo, pero es verdad que sigue habiendo incidencias, pues si están de baja médica o han cambiado las jornadas. Nos pusimos al día de los ERTE más o menos, nos pusimos al día del ciberataque. Ahora que nos hemos puesto al día, nos quitan personal, entonces ahora, y con las vacaciones. Entonces ahora ya otra vez hemos vuelto para atrás, llevamos un mes de retraso en la provincia de Las Palmas, en Tenerife no tanto. En muchas oficinas ustedes comparten espacio con los trabajadoras del Servicio Canario de Empleo. ¿Cómo es la colaboración con ellos y con ellas? Pues, por ejemplo, en la oficina que yo he estado ha sido estupenda la colaboración. Entendemos que cada uno hace un trabajo distinto, pero al final nos tenemos que llevar bien por el bien del ciudadano que viene a la oficina, a que le des un servicio de calidad. Yaisa, muchas gracias por atendernos. Nos vamos a hablar con las compañeras del Servicio Canario de Empleo. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, chao, adiós. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? ¿Puedo sentarme? Sí, toma asiento. Soledad, eres trabajadora del Servicio Canario de Empleo. ¿Ustedes comparten oficina con el SEPE? ¿Cómo es la colaboración con ellos y con ellas? Es inmejorable, la verdad. En unos momentos pasados que todos sabemos, nos convertimos en un solo equipo. ¿De qué se encargan ustedes exactamente? Nosotros inscribimos a las personas como demandantes de empleo, después les damos cita para orientadores laborales,
echarles una mano con el currículum, cómo hacerlo, apuntarles a cursos. Soledad, ¿dirías que pueden abarcarlo todo? ¿Están dando una respuesta rápida a la ciudadanía? Si está en nuestras manos atenderles ahora, no lo dejamos para mañana. ¿Se podría mejorar el servicio? Hombre, una de las cosas que nosotros como trabajadores de aquí vemos es el problema del programa de la cita previa. A veces las redes se caen. Que el SEPE ralentice los servicios que le presta a la ciudadanía, ¿hace que ustedes también se vean perjudicados como servicio? Por ejemplo, si una persona estaba cobrando el paro y le han contratado X tiempo y quiere volver a retomar, cobrar el paro, cobrar el subsidio, pues ahí sí que se nos ralentiza un poco porque nosotros no podemos ver la información que ellos pueden darnos. Los trabajadores del SEPE se han quejado también de la sobrecarga de trabajo a la que se han visto expuestos con este estado de alarma. ¿Ustedes también han sufrido lo mismo? Sí, claro, es lógico. Nos hemos visto muchas veces desbordados. Teníamos que teletrabajar y teníamos que llevarnos nuestros ordenadores, no teníamos material suficiente para poder trabajar los días que nos tocaba y teletrabajar en nuestras casas. ¿Qué le ha parecido lo que ha escuchado? ¿Estaba de acuerdo con lo que reclaman estas trabajadoras? Por eso quería lanzar el mensaje de apoyo a los trabajadores y trabajadoras, tanto del SEPE como del Servicio de Empleo, porque es verdad que en muchas ocasiones, yo entiendo, ¿no?, como ciudadana, la impotencia, cuando uno está pendiente de cobrar una prestación, no te llega, ¿no?, y al final a veces acabas pagándolo con la persona que tienes enfrente, que es un trabajador o trabajadora público y que no es responsable. Ha habido, como bien decía la trabajadora del Servicio Canario de Empleo, la administración no estaba preparada para que de repente tuvieras a todo tu personal teletrabajando, pero con todas estas dificultades se ha hecho la demanda de la renovación de la tarjeta del paro, el DARDE, de oficio durante todo este tiempo, ¿no?, para facilitarle a la ciudadanía que no tuviera que hacer ningún trámite. Se quejan también estas trabajadoras, denuncian la falta de personal para poder atender correctamente a la ciudadanía. Que no nos hemos recuperado todavía de la anterior crisis económica. Por eso cuando se critica a veces, hay demasiados funcionarios, o aquí se ha creado empleo público para responder a la crisis, en sanidad, en educación, en reforzar el empleo público en estos sectores es clave. La Administración Periférica del Estado, yo fui delegada del Gobierno, a mí me sorprendió cuando yo llegué encontrarme con la falta de medios humanos que tenían. Y eso es consecuencia de 7 años de recortes. Ahora hay que ir recuperando. Manuel Martínez, ¿qué tal? Muy bien. ¿Bien? Buenos días. Licenciado en Arquitectura, graduado en Ingeniería, ha estado relacionado en su etapa profesional anterior con el urbanismo y desde abril asume la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia. ¿Sabría decirnos cuánto personal tiene el Gobierno entre cargos políticos, asesores, cargos de confianza? Sí, 198 altos cargos y 97 personal eventual. En total 215 para gestionar 72.000 empleados y empleadas públicas que tiene la Administración Autonómica en Canarias. ¿Cuánto se gasta en sueldos de todo ese personal? Sí, el sueldo en ese personal lo tenemos estimado y está en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. En torno a los 6.400.000 euros son para los altos cargos y 4 millones en la parte del personal eventual. Eso representa el 0,03% de los 3.300 millones de euros que se gasta en el capítulo 1 en coste de personal. ¿Entiende que la ciudadanía critique esos sueldos, ese dinero que se invierte en esos altos cargos? Yo lo entiendo, pero no por culpa de la ciudadanía. Yo creo que es por culpa de la clase política, de que tiene que explicar mejor cuál es el papel que hacemos. Si yo le digo que tiene al frente
a una persona de una empresa de 12.000 empleados que tiene que tener una disponibilidad 100%, que cada 4 años tiene que llevarlo a la Junta de Accionistas para aprobar si su trabajo ha sido correcto y así lo valora, y que cobra un sueldo de 3.400 euros al mes, un buen sueldo. No estoy hablando de que sea un mal sueldo, pero sí un muy buen sueldo. Eso es lo que cobra un cargo público de esta administración. Si eso lo llevamos a una empresa privada, seguramente sea mayor. Y lo más importante es que el cargo público dé cuenta y resultado de los objetivos que se han marcado. No sobra ni falta cargos públicos. Yo creo que con lo que he explicado, con la estructura, que para 72.000 personas seamos 215 responsables, creo que es una cifra correcta. Llega usted en un momento complicado a esta consejería con el personal interino en huelga. ¿Entiende el malestar que tiene el grupo de trabajadores públicos? Yo claro que lo entiendo. Entiendo, no solo es un momento complicado, yo creo que decisivo, porque hay varios procesos en marcha que afectan y generan incertidumbre. Señor Martínez, usted viceconsejero, también diputado en el Parlamento de Canarias, pero además le ha tocado la tarea de ser mediador. ¿Cómo se puede mediar entre los empleados públicos y la administración, también entre los propios sindicatos, porque no todos opinan de la misma manera? Efectivamente, yo creo que es complejo. Yo creo que mi papel no es de mediador, mi papel es de buscar el consenso y el diálogo. Yo creo que es fundamental en estos momentos evitar la crispación y el confrontamiento. Pero el objetivo nuestro tiene que ser, y hay una directriz con respecto a los fondos europeos en el Plan de Recuperación y Resiliencia del Estado frente a Europa, que es reducir la temporalidad al 8%. Si no logramos entre todos reducir esa temporalidad del 8%, va a ser difícil tener recursos financieros. ¿Y en qué porcentaje se encuentran ahora mismo? Pues si hablamos de la administración general, estamos hablando de entre un 20 y un 30%. Si estuviera sanidad y educación, pues yo creo que puede llegar a un 40%. Viceconsejero, he quedado con 2 personas en una cafetería, me gustaría que nos acompañase. Es un encuentro informal entre la administración y los sindicatos, espero que le parezca bien. ¿Sí? Por supuesto, vamos para allá si le parece. Va a ser un reflejo de lo que es una mesa general, pero con un espectador que es la ciudadanía, para que vea cómo son las mesas de negociación o que tenemos en la comunidad autónoma. Hola, ¿cómo andamos? ¿Cómo están? Bien, bueno, se conocen, ¿no? Sí, evidentemente. De sobra. Sí, ya nos conocemos. Bueno, Manuel González, secretario general del sindicato SEPCA, y Francisco Bautista, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Si les parece, antes de entrar en materia, me gustaría que escuchasen a los trabajadores públicos en situación de temporalidad. Hemos acudido a una de las últimas manifestaciones que han hecho y esto es lo que nos han contado. Nosotros lo que reivindicamos es que se acabe con el abuso de temporalidad del personal público de la Administración canaria. En la empresa privada, por ejemplo, tú no puedes tener, a los 3 años, a los 2 años, tú te tienes que quedar fijo. En la administración pública, ¿por qué no? El gobierno lo sabe, de hecho lo sanciona en la empresa privada, que hace que un trabajador sea fijo a los 3 años, si no multaría al empresario, pero sin embargo en su casa pues la tiene todavía por resolver. Y que van a dejar en la calle a mucha gente. Es un ERE encubierto. Después de 20 años trabajando, de haber entrado por una prueba en la que ellos pusieron y demostrar que valemos, yo creo que lo que cabe a una media de 50 años, de 20 años de servicio, es buscar un plan de estabilidad, no cabe otra cosa. Ahora no toca volver a hacer un proceso selectivo para que personal con una edad media de 50 años no vuelva a trabajar. Viceconsejero, Francisco, Manuel, ¿qué les parece lo que han escuchado? Nosotros, yo además, mi sindicato, y lo tengo que decir, es miembro del Comité de Huelga de Administración General y desde luego nosotros vamos por una solución que es para nosotros, la más justa. La más justa en cualquier caso es que esos puestos no sean objeto de una oferta, sobre todo porque estamos hablando de gente que creo que ya han demostrado sobradamente su valía en la administración pública, hay un mérito y capacidad, y que someterlos incluso a una figura, incluso de un concurso abierto, no es una solución que les dé un resultado cierto de que vayan a quedar en la administración.
Si es restringido, que es lo que nosotros en todo caso proponemos, pero eso yo sé que también está en manos del Congreso de Diputados en este momento, pues nosotros sería la figura, un proceso restringido o bien la situación de personal empleo público a extinguir. Viceconsejero Fran. La ley es clara y taxativa, igualdad, mérito y capacidad, para acceder a la administración pública. Ya me gustaría a mí que todos mis compañeros y mis compañeras se pudieran quedar con su plaza, pero nosotros lo que estamos haciendo es buscar una alternativa, y una alternativa legal que no le compete a la Comunidad Autónoma de Canarias. Hay que solucionarlo a nivel nacional. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Buscar esa alternativa, buscar con lo que dice la Unión Europea, llegando a un acuerdo con el Ministerio de Administraciones Públicas y hemos firmado un acuerdo y de hecho se ha llevado un decreto. Ese decreto está convalidado. Ahora mismo tenemos alternativas suficientes para poder consolidar a todos los trabajadores y las trabajadoras porque tenemos la herramienta del decreto. Viceconsejero. Lo que tenemos claro de la Administración que la solución que adoptemos tiene que tener una seguridad jurídica. Yo quiero trasladar que esto es un problema complejo que no es global para todo el personal dentro de la Administración. Tenemos los funcionarios de carrera, los funcionarios interinos, el personal temporal, laboral temporal o fijo. Con lo cual yo creo que cada uno puede tener una solución. Independientemente también de lo que termine las Cortes y lo que los partidos políticos acuerden en este proyecto de ley, está el Constitucional, que cualquier ciudadano podrá recurrir porque se ve afectado en sus intereses y el Tribunal Constitucional dirá si esa ley cumple con lo que establece la Constitución. ¿Se debe y se puede tratar a este personal afectado por la temporalidad de una forma diferente en unas oposiciones? Ya el propio decreto establece que para los procesos de estabilización y consolidación, sea por concurso o oposición, el que está dentro de la Administración ya cuenta con 40% más de posibilidades del que está fuera. Manuel, niegas con la cabeza. Niego porque me preocupa y me da mucha tristeza oír a los compañeros, al viceconsejero y a Fran. Cuando ustedes hablan de un concurso como lo más maravilloso del mundo, un concurso sigue siendo un concurso de libre concurrencia. Ustedes no pueden, insisto, establecer una baremación de méritos que descaradamente beneficie a los que están dentro, porque las asociaciones de opositores libres se le van a tirar encima. Ya hay una sentencia concreta del Constitucional que así lo dice. El reducir temas es chachi, perdón la palabra, para los que están dentro, pero es chachi también para los que están fuera. Y si me los pones tipo T, mejor todavía. No le estás haciendo solo el favor a los de dentro, pues si se lo estás haciendo también a los de fuera. Hablan los sindicatos de una solución legal y específica para Canarias. ¿Es posible? Claro, es que nosotros vamos a ver, es que el problema aquí es que, yo lo dije antes, todos a lo mejor pretendemos lo mismo, el tema es el cómo. Aquí hay sindicatos de ámbito nacional que cerraron el acuerdo a nivel nacional, donde está el compañero Fran, uno de los 3 sindicatos, y después tenemos unos sindicatos en Canarias que nosotros no hemos estado en una mesa, pero siempre hemos propuesto que la permanencia es posible. ¿Por qué no se puede hacer? El personal laboral, hay mucha autonomía para el personal laboral temporal en la comunidad autónoma. Y no dependemos del decreto de ley que se está tramitando como proyecto de ley. Entendemos que nosotros ahí tenemos un campo. Pero lo que pasa es que estamos viendo en esta conversación que hay 2 maneras totalmente distintas de abordar este conflicto. También quiero destacar del comité de huelga que lo que está estableciendo no es ser funcionario, porque sí, lo que están pidiendo es mantenerse en la situación laboral que están, que el que es interino, pero esa fijeza no se puede obtener, o entienden así los tribunales, sino por un proceso de funcionario, de obtención de la plaza de funcionario. Esa es la complejidad. Nosotros entendemos con el marco jurídico en la Comunidad Autónoma de Canarias que para el personal laboral temporal podemos encontrarle la fijeza. ¿Con qué? Con la vía del concurso, ya veremos cómo. Pero la ley también, este proyecto de ley establece que cualquier acuerdo que se adopte contrario es nulo de pleno derecho. Hay un comité de huelga, que es un conflicto, pero este conflicto afecta a todos los empleados públicos, a los que están en huelga y a los que no están. Entendemos que es muy compleja la solución y que la solución evidentemente no va a contentar, yo no creo que sea una solución que vaya a contentar al 100%, es imposible. Lo que tenemos que poner las herramientas para garantizarlo, que el que pueda lograr la condición de funcionario la obtenga, para que ese interino que lleva 15, 20 años pueda tener, por así decirlo, una red de protección que forme parte de alguna bolsa de empleo donde la experiencia profesional le podamos garantizar un trabajo dentro de la administración y buscar aquellos
personal de oficio, que no tiene mucho sentido que le hagamos una prueba, un examen, cuando ya 15, 20 años, pues de auxiliar de comedor o en el servicio de limpieza. Hay herramientas y hay vías, pero tenemos que buscar las herramientas para que esas ofertas de empleo público sean profesionales de carrera. Porque cada vez que saquemos una, la propia ley nos obliga a que el que está ocupando una plaza temporal tenga que salir de la administración. Y es un contrasentido en cualquier empresa, donde el capital humano es lo más importante, que después de estar 15, 20 años trabajando, desarrollando unas funciones, de adquirir la experiencia, se tenga que marchar de la administración. Los manifestantes exigen que se cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. ¿Por qué no se ha hecho? La sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europea dice que hay que indemnizar, pero no dice cómo. Y también dice que se tiene que regular ese abuso de temporalidad que ha tenido la administración y que no ha sido sancionado. Y eso ya lo establece el decreto. Y la manera de indemnizar, que es donde está la discrepancia jurídica, el Comité de Huelga entiende que la manera de indemnizar al trabajador ya obteniendo la fijeza, dejándolo dentro de la administración. Como todavía no hemos encontrado un texto legal que nos permita hacer eso. Y por otro lado, te dice que si ese trabajador después de 15, 20 años tiene que dejar su puesto de trabajo, se tenga que indemnizar por una cuantía económica. O sea, ¿cómo indemnizamos al trabajador? No está claro. Lo que pasa es que se llama retroactividad de las leyes. Estamos hablando para las nuevas interinidades, no para el segundo artículo que había en ese Real Decreto, que eran los procesos de estabilización. Hay dos realidades, por eso hay que matizarlo. Abuso de temporalidad antes del Real Decreto del ministro Iceta y, por otro lado, con posterioridad al futuro para las nuevas interinidades. Y después el propio Gobierno de Canarias, su servicio jurídico, tiene un informe grapadito al acuerdo del Comité de Huelga, donde se viene a decir que los procesos de estabilización, al ser de un resultado incierto, no son una medida disuasoria ni proporcionada que solucione el abuso de temporalidad. Y termino diciendo que la pena es que estamos hablando de que van a haber cadáveres por el camino, lo digo directamente, y son personas de 55, 60 años, algunos, que se van a ver en la calle. ¿Se puede crear esa figura del personal estabilizado como propone Emilia Casas, presidenta emérita del Tribunal Constitucional? Hombre, si yo cuando estaba de presidenta del Tribunal Constitucional hacía sentencias en contra de lo que ahora mismo está diciendo que sí se puede hacer, cuando se pagan informes, los informes se pagan y pueden cambiar los postulados, ¿no? Pero cuando se ejerce su grado de responsabilidad, cuando está miembro del Tribunal Constitucional, todas y cada una de las sentencias que esta señora sacó iban en contra de las tesis que ahora mismo ella está afrontando, ¿no? Yo creo que no se puede engañar a la gente. Yo no le voy a decir a nadie que incurra en una ley, porque la ley es obligado cumplimiento para todos y cada uno de los españoles y las españolas. Lo demás es engañar. Miren, ya me gustaría a mí que mi familia, mis compañeros, mis amigos, mis afiliados pudieran tener ese derecho a quedarse con su plaza, pero miren, es que legalmente no puede. Y miren, esto no es un conflicto de 3.000 trabajadores de la Comunidad Autónoma de Canarias. ¿Qué le vamos a decir al personal estatutario del Servicio Canario de Salud? A esos que han dado la cara en la pandemia, que son más de 17.000 trabajadores y trabajadoras que son eventuales o interinos y llevan años esperando por una consolidación. ¿A esos no los vamos a tratar igual? O al personal docente, que son más de 14.000 que están esperando por una consolidación de su puesto de trabajo. Miren, Canarias tiene más de 64.000 empleados y empleadas públicas. Y aquí solo está hablando de un conflicto para 3.000 trabajadores. ¿Es verdad que no vamos a poder satisfacer a todos y cada uno de los trabajadores? No, porque ellos piden que la plaza sea con nombres y apellidos, y eso legalmente es inconstitucional. Si nos acabas de oír, creo que hay bastantes desigualdades. Obviamente estamos hablando de 3 sindicatos que cerraron un acuerdo a nivel nacional, en teoría para todas las administraciones públicas, y de 2 sindicatos o 3 sindicatos que somos de corte canario, que no tenemos esa presencia en la mesa, que sí tenemos mayoría en la mesa canaria de negociación de empleados públicos, y no estamos de acuerdo con esas líneas por todo lo que hemos hablado. Y por supuesto, estoy de acuerdo con Fran, esto no es un problema solo de los 3.000 del Comité de Huelga, y de hecho SEPCA está luchando por la permanencia de la administración local, sanidad, tenemos bastante representación en sanidad, docente, y creemos que todos deberían tener el mismo tratamiento. Y lo que tenemos que mirar es sacar convocatorias, que eso creo que es otro punto que podemos hablar, sacar convocatorias de nuevas plazas, vacantes puras, porque tenemos una falta de personal tremenda. Yo creo que aquí si hay voluntad
nos estaríamos ajustando a todo por un proceso restringido, por llegar a un punto de encuentro. Ya te lo estoy lanzando aquí, pero... Voluntad la hay. ¿Por qué llegamos a esta situación con abuso de temporalidad? Que sí están de acuerdo, ambas partes, que se produce durante 15 o 20 Pues años. Los gestores políticos son los verdaderamente culpables de esta situación que llevamos arrastrando dentro de las administraciones públicas porque no acatan la propia normativa que ellos mismos hacen. Hay OPEs que nos han sacado oferta de empleo público, hay otras que se han sacado y no se han presentado. Pero es que personas que llevan 20 años sin tener una oferta de empleo público en la administración canaria, 20 años. Y se han parado, se han recurrido cada vez que han salido. ¿Por qué? Porque al final la masa del empleado interino es mayor que la... Y es una situación compleja porque si yo saco muchas plazas, todas las plazas pues las tengo que ofertar, estoy obligado a sacar las plazas que están vacantes y las que están ocupadas por un interino, y cuando aprueban, el primero que tiene que saltar no es la que está vacante, creo que es la que está ocupada por el interino, porque ese es el objetivo de la ley, que no haya temporalidad. Pero no ha ocurrido así. Normales, no, en términos legales. Legales, normales, es que es lo normal. No ha ocurrido así. Lo normal. No ha ocurrido así. Ahora. Y por lo tanto, eso, junto, que en el 2008 se tomó una decisión, venía de Europa y después la reflejó el Estado, de adelgazar la administración y los servicios públicos y que no podíamos contratar más empleados públicos, pues había que seguir dando clases, había que seguir, y muchas comunidades autónomas decidieron contratar personal temporal. Y ahora, pues esa es la situación en la que estamos en este momento. Para que no vuelva a ocurrir eso. Eso lo pone el nuevo decreto ya, que es vigente, que es norma, que es ley. Y lo tienen que cumplir las administraciones públicas. Tampoco lo pone del todo. Sí, lo pone exactamente. Deja abierto de que se regularán las sanciones para las administraciones, pero no dice nada, con lo cual cada función pública... Porque lo tenemos que desarrollar dentro del marco de la Mesa General de Empleados Públicos a nivel nacional. Me preocupa el servicio que se le presta a la ciudadanía. ¿Ese abuso de temporalidad influye? Yo no dudo que cualquier empleado o empleada pública preste un servicio correcto por su situación laboral. Yo creo que se ha visto la implicación. No hay diferencia, no creo que un médico interino atienda distinto a un personal. Sí genera personalmente incertidumbre en la persona, en su familia. Profesionales son, pero la preocupación y la incertidumbre es que hay que ponerse en los zapatos de una persona. O sea, tú imagínate, estás haciendo todo el día tu trabajo y sabes que con esta situación estás con incertidumbre. Eso genera esta ansiedad en un puesto de trabajo. Pero cualquier empleado en la calle, cuando hay una crisis financiera, tu puesto de trabajo también corre peligro. Pero si tú lo tienes fijo tu puesto de trabajo, como Fran y yo, que somos personal fijo en la administración, yo puedo ser un profesional, pero no tengo el problema. Pero en una crisis hemos tenido una crisis, el personal fijo, que llevaba 20 años en un hotel, lo han despedido. Manuel, soy sindicato y represento a trabajadores y obviamente estoy en sus reivindicaciones y estoy a la ciudadana, exactamente, cada uno está respetable. Yo te puedo garantizar una serie de cuestiones que le garantiza a esa persona que está dentro de la administración seguir trabajando en la administración. No en el puesto donde está, que es lo complejo, pero la garantía de que le puedas dar un trabajo dentro de la administración se puede conseguir a través de esa red de protección que vamos a desarrollar, que estamos trabajando, que se lo anuncio hoy, y que en breve veremos esa solución, y que esas personas que salten de ese puesto porque es ocupado por un funcionario de carrera, que es el que ha opositado, pueda seguir trabajando en la administración. Según me estás diciendo, ya tienes una propuesta. Yo me gustaría saber si vas a avanzar en el conflicto en cuanto a las mesas de trabajo que se acordaron crear y seguir avanzando. El comité de huelga es un problema concreto de la administración general y nosotros como administración hemos decidido crear otra mesa de diálogo, evidentemente por las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos, de situación provocada por el volcán dentro del gobierno, no nos ha permitido avanzar, donde no solo estén todos los empleados y empleadas públicas, no solo la Administración General, sino que justicia, educación, sanidad, sino que también estén todas las administraciones. El comité de huelga hará lo que considere que debe de hacer, evidentemente yo no soy quien para decir al comité de huelga lo que debe decir. Yo sí les pido sentarnos y dialogar más, no adueñarnos de un problema ni unos ni otros, porque la solución no la tiene ni el comité de huelga, ni la tiene la administración, ni la tiene un único o los sindicatos a través del decreto. Yo creo que tenemos que hacer entre todos, ver cuál es la mejor solución. Y solución única para resolver el problema 100%, no la hay. Lo sabemos que no la hay, pero vamos a ver cuáles podemos hacer. Nosotros, si solucionamos parte del personal laboral temporal, estamos hablando que nos quedamos en el 10 o el 11% de la temporalidad, solucionando el personal temporal. Tenemos 96 interinos nada más.
no 26 interinos, 2.800 trabajadores temporales dentro de la administración. Refiero en la administración general. En el sector de administración general. No estoy hablando de justicia. Con Lo lo cual, tenía sanidad. sentémonos. Me pregunto si quienes nos están viendo al otro lado de la pantalla también son conscientes de la falta de personal, de la importancia que hay de dotar a la administración del personal. ¿Qué creen ustedes? Es que es fundamental dotar a la administración pública de personal para poder darle al ciudadano aquello que demanda. Yo creo que ahí discrepo. Hay una parte que es consciente, es decir, es consciente que se necesitan mejores servicios públicos, es consciente de que necesitan más médicos, es consciente que se necesitan más fuerzas de policía, de seguridad, es consciente que necesitan más profesores, o sea, reforzar los servicios públicos, pero tiene que mejorar la eficiencia y la modernización de la administración general, que es donde yo creo que la ciudadanía ve que hay muchos funcionarios y que sus papeles tardan mucho en solucionarse. Es necesario contratar más personal, más funcionarios de carrera, pero también tenemos que mejorar en modernización y ser más eficaces. Estoy de acuerdo en parte con el viceconsejero. Yo creo que aquí esta parte me encanta, porque aquí vamos a estar de acuerdo, yo creo que más, ¿no? Tanto con Frank, sobre todo con Frank y con el viceconsejero en algunas cosas. Si tú tienes un mal proceso organizativo y encima tienes poca persona, apaga la luz y vámonos. Y eso sí lo está percibiendo la ciudadanía. Tenemos encima sistemas informáticos obsoletos, todas esas cosas, la falta de personal junto a la parte organizativa, eso sí lo nos están dando la ciudadanía. Me gustaría que escuchásemos ahora la opinión de la ciudadanía. ¿Y para personal de la administración? Nada. Nada. Ustedes deciden. Para la administración otros 5, ¿no? No nos llama. O sea que al final es el último ya. Gestión y personal de administración, es necesario. Venga, vamos a poner 5, vamos a ir... Primero las 5 de... Ah, muy bien. ¿Este qué dice aquí? Eso es personal de la administración, que no sé si usted lo ve importante o no. No. Gestión y personal de la administración le daría 5 céntimos. Vale. ¿Gestión y personal de la administración? No. ¿Tampoco? No. O sea, pero hay que pagar a los funcionarios públicos. Sí. 10. Ok, bien. 10. La única que nos has puesto de momento es el personal de la administración. Yo creo que veo otras cosas más importantes. Y yo creo que lo voy a dejar en ese. Ahora mismo dejaría fuera la gestión del personal de la administración. ¿No le pondrías nada? Ahora mismo no, porque siendo honesto, y ya que ahora trabajo para la administración, creo que sí es verdad que se puede mejorar en muchos sentidos, pero creo que ahora mismo no podemos quejarnos, viendo la situación que hay en la calle y viendo la situación de los demás trabajadores. Si tenemos que hacer un esfuerzo, lo tenemos que hacer todos y empezando también por nosotros. Entiendo que es una reacción que no les es nueva, ¿no? No. ¿Entienden esta reacción de la ciudadanía? ¿Cabe la autocrítica? Evidentemente, pero el juego o lo que han plantado ustedes es un poco malicioso también, ¿no? Ojo, hemos hecho normalmente ese experimento con 10 huchas para los 10 gastos principales de inversión del presupuesto de este año. Pero cuando le hablas solo de personal funcionario de la administración pública... Así es el epígrafe que tiene la administración. Y después ponemos las huchas separadas. Mira, cuando le hablamos a la ciudadanía y le contamos que ese personal de la administración pública son los sanitarios, son los docentes, son los policías, son los bomberos, son las personas que van de ayuda a domicilio, son servicios sociales, la percepción ya cambia directamente, ¿no? Y después la propia población separa lo que son los trabajadores, empleados públicos que trabajan en un despacho dentro de la administración general, al resto de trabajadores de la administración pública, porque no los asocian, pero que tienen toda la razón la ciudadanía. Va a una administración a que se lo solucione un problema. Mire, tenemos un problema grave en la administración general del Estado en Canarias. Nosotros, en el sur de la isla de Tenerife, te voy a poner un caso concreto y real, tenemos 4 profesionales de la seguridad social atendiendo una población de 250.000 personas. Y en cambio nos venimos a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, donde tenemos una población de 215.000 habitantes y tenemos más de 150 trabajadores dando esa misma cobertura. El ciudadano, contestándote al tema, tiene una visión de servicio público y otra cosa es, como ustedes lo enfocan, la visión del personal de administración pública. Ustedes no sé si han tenido las charlas de bar con amigos y amigos cuando no hablan en la administración, sino hablan con los compañeros, con los que tienen una empresa. Yo tengo amigos que son autónomos y lo primero que te dicen es qué privilegiados que son, ¿verdad? Y es verdad que el ciudadano lo que percibe ahí es, ¿el servicio funciona o no funciona? No hay una transmisión hacia afuera. Hay que hacer autocrítica y nosotros tenemos que mejorar. Pero el ciudadano no sabe cómo funciona una administración pública. La accesibilidad al ciudadano. Vuelvo mañana porque le faltó un papel
Eso está en la ciudadanía. Nos ocurre a cada uno. Vuelve usted mañana. Yo creo que ahí tenemos que mejorar. Y parte de la mejora está claro que es aumentar el número de efectivos. Pero hay que hacer autocrítica, y la percepción que tiene la ciudadanía de la administración cuando llega es que es un muro enorme, que cualquier papel cuesta una eternidad, y ahora en los fondos europeos vienen aproximadamente 30 millones de euros para la modernización de la administración, y pasa que tenemos que implantar esa cultura digital, hacia ahí tenemos que ir. No puede ser que vaya a un ayuntamiento, me pidan un papel, vaya a la consejería del Cabildo, me pidan otro papel, vaya al Gobierno de Canarias, me pidan otro papel, y cuando tengo que ir a la Administración General del Estado también me pidan otro papel, porque el ciudadano, y esa es la perfección, porque al final estamos hablando de gestión de la Administración pública. Y una de las apuestas, no solo de la modernización con herramientas informáticas, sino yo creo que es clave en la Administración, y en los próximos presupuestos lo vamos a reflejar, es la simplificación de los procedimientos. ¿Qué nota le pondrían al funcionamiento de la Administración del 1 al 10? Manuel. Yo le pondría un 5 raspado, siendo autocrítico. ¿Fran? Yo a la Administración por la gestión, yo hablo de la gestión de la Administración, Sí. no de los trabajadores No, y las los trabajadores trabajadoras, ¿no? Yo le pondría un 3,5. Un 3,5 porque hemos intentado hacer estos procesos de modernización de la Administración pública, llevamos desde el año 2008 intentando hacer esta modernización. Si ustedes me dan las herramientas adecuadas, yo le voy a facilitar al ciudadano cuando viene la Administración la mejor manera posible para que el ciudadano solo venga una vez y se le pueda solucionar su problema. Que eso es lo que busca la ciudadanía, para creer verdaderamente en la Administración pública, en los gestores públicos y en los políticos, porque de eso nos llevamos a esta situación de que la gente no quiere saber nada de los políticos, no quiere saber nada de la Administración pública. Estoy de acuerdo con el compañero. Estamos hablando de Administración General, servicios públicos. La Administración al final se ha entendido que molesta. Al Algunos le ha molestado. Han molestado. En 2008 las políticas conservadoras es molestaban que la a los- Administración le molestaban no a los podía haber gestores. empleados públicos. Les molestaban a los y ahora lo gestores. estamos viendo. Son las decisiones públicas que son totalmente contrarias. Decisiones globales. O sea, Europa se ha dado cuenta que ahora el motor para salir de la economía es la inversión pública. Pero es que ahora, si no tenemos personal, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ese es el gran reto que tenemos en estos momentos. Se En me está escapando la por nota eso- de la Administración No, en cuanto digo- a agilidad, funcionamiento. no es buena, porque la percepción de la ciudadanía, la acabamos de ver usted en el corte que nos va a decir, que no es buena. ¿Y quién nos examina? Yo no me voy a poner una nota. El ciudadano me está diciendo que es mala. Me ha dado un suspenso. El ciudadano me ha dado un suspenso. Por lo tanto, yo tengo que recibir ese mensaje y ver las herramientas necesarias para cambiar esa opinión y esa percepción. En la sanidad tenemos un notable alto. Cuando le decimos al ciudadano, la Administración General solo ve aquello que son las consejerías o los servicios centrales donde están esos compañeros y compañeras realizando su función en un despacho. Piensan en la ventanilla. Que no es lo mismo que el resto de empleados públicos de toda la Administración. 21, Fíjate si la 21. Administración puede hacer las cosas bien y darle una respuesta inmediata al ciudadano. El Gobierno de Canarias sacó en el Parlamento una ley para pagarles a aquellos que no llegaban de los ERTE, a aquellos que no llegaban al salario mínimo interprofesional, darle una cantidad. ¿Y qué ha hecho el Gobierno de Canarias por primera vez? No pedirle ninguna documentación, sino con los datos que ya tenía la propia Administración, el Servicio Canario de Empleo, Agilizar se le va procedimientos. a abonar directamente. Eso es una Administración ágil y eficaz. Eso es lo que tienen que hacer los gestores públicos en estos momentos. Manuel González de CEPCA, Fran Bautista de UGT, Manuel Martínez, viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia. Muchísimas gracias a los tres por participar en este encuentro entre ciudadanía y administración. A ti. A usted por Muchas invitarnos. gracias y llegar a la ciudadanía con este conflicto laboral que tenemos y el mejorar la calidad y la eficiencia de la administración, porque al final es el servicio público que tenemos que dar todos a esta sociedad. Nuestros políticos y periodistas y medios llevan 25 años hablando del monocultivo del turismo, de desarrollar otro sector de la actividad. ¿Se van a pegar otros 25 años hablando sin hacer nada? No sé cuánto supone los 100 y pico millones de la consejería en el presupuesto de gobierno autónomo, pero supongo que es mucho menos que el 5%. Sí. Pero generamos el 35% del PIB y del empleo, el 35% de los ingresos de la comunidad autónoma. Y algunos no quieren darnos ni un 1% ni un 2%. Al final la gran empresa parece que se le supone una capacidad que a veces no tiene, ¿no?
¿no? En momentos del confinamiento mensualmente perdíamos un poco más de medio millón de euros. Medio millón de euros negativos entre los tres hoteles, un poquito más de ostras.